Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del vídeo del editor para REC International Cardiology. Yo soy el editor jefe, el doctor José María de la Torre Hernández, y el manuscrito que discutimos hoy es un manuscrito muy especial, ¿no? Muy especial porque es un documento de consenso, de posicionamiento sobre una técnica sobre la que se ha debatido mucho, que es la denervación renal para el tratamiento de la hipertensión arterial. Es un consenso entre la Sociedad Española de Hipertensión, la Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial y la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología. Por tanto, es muy transversal. Para discutir el manuscrito tenemos hoy, pues curiosamente, no un cardiólogo ni un cardiólogo intencionista, que es lo que tenemos habitualmente aquí, sino un internista, que es José Antonio García Donaire, que es del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que es reconocido experto en esta técnica desde que se inició su aplicación hace ya años, ¿no? Y que nos va a responder a una serie de preguntas, ¿no? Y la primera que le quiero hacer a José Antonio es si puede considerarse la denervación renal ya como el tercer pilar para el tratamiento de la hipertensión. Ese es el objetivo. Actualmente los pacientes hipertensos, además de tener una prevalencia muy elevada, no solamente en países con alto nivel de ingresos, sino lo que está por venir en los próximos años, que es una avalancha de pacientes hipertensos en países con un menor nivel de ingresos, además de una altísima prevalencia, tenemos un grado de control muy bajo, que no llega ni siquiera a 1 de cada 3 pacientes. Eso es un problema de primer orden a nivel mundial. Entonces necesitamos que nuestro arsenal de tratamiento, que ya en sí es importante, no solamente por las modificaciones del estilo de vida, sino por las familias farmacológicas, que pueden ser hasta 8, 9 y 10 diferentes, sabiéndolas combinar de forma correcta, deberíamos mejorar esos grados de control. Por tanto, por un lado está el pilar del estilo de vida, por otro lado está el pilar del tratamiento farmacológico y por otro lado debe ser, no solamente en el futuro, sino ya en el presente, un tratamiento basado en las evidencias que arrastramos desde ya más de 10 años con los primeros estudios, que afortunadamente ya tenemos unos datos más robustos que han ido saliendo en el transcurso de los últimos meses y lo que está por venir, para establecerse de forma completa y definitiva como el tercer pilar del tratamiento. Es cierto que necesitamos conocer mucho más sobre qué pacientes son los que mejor van a responder o los mejores candidatos, pero sí es cierto que cuando el paciente está bien seleccionado y pasa por un protocolo, el paciente responde de forma muy adecuada, paciente de altísimo riesgo, paciente que no está con sus cifras de presión arterial controladas, ni mucho menos, y que por tanto ese riesgo se va a acrecentar a lo largo de los siguientes días, semanas o meses. Por tanto, está estableciéndose, vamos a decir, todavía no está establecido como el tercer pilar, porque es verdad que hay muchas más evidencias que tienen que venir, pero ese es el objetivo que tiene esta técnica. ¿Qué papel tiene la selección de pacientes candidatos a ser tratados con denervación renal, ¿no? ¿Es válida para todos los pacientes? ¿Para qué pacientes es más idónea y para cuáles no? ¿Qué podrías decirnos? Es una de las preguntas clave. Es decir, nosotros sabemos que las modificaciones de estilo de vida valen para todos los pacientes. Los fármacos, cuando están bien seleccionados y se toleran de forma adecuada, pero también requieren una selección de los mismos para cada paciente, es decir, no todos los fármacos valen para todos los pacientes, no todos los fármacos tienen datos de morbimortalidad en determinados grupos de pacientes, hay otros pacientes hipertensos tratados pero no controlados que no sabemos muy bien qué hacer, que esos quizás han sido los primeros candidatos que han recibido este tratamiento, y ya tenemos datos del seguimiento de estos enfermos, que ya desde el año 2009 incluimos en algunos ensayos y posteriormente en la práctica real o en un registro posterior, ¿no? Entonces, esos datos nos están diciendo y nos están perfilando cuál sería el candidato que creemos desde el punto de vista del equipo multidisciplinario entre los intervencionistas y entre, vamos a decir, los seleccionadores de pacientes, que son los que más van a responder. Y eso es lo que estamos intentando plasmar de forma habitual en la clínica y hemos hecho en este documento publicado en vuestra revista. Es decir, requiere de una serie de protocolización. Es cierto que nosotros, en relación a otros consensos que se han publicado a nivel internacional, proponemos que ese periodo de estudio no pase de 3 meses, porque lo que sí nos estamos dando cuenta es que hay pacientes que son buenos candidatos para esta técnica que están llegando muy tarde, y como todos podemos saber, pacientes de muy alto riesgo vascular generan datos de morbimortalidad muy elevados y hacen problemas neurovasculares, problemas coronarios, problemas de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal avanzada,
de una forma, vamos a decir, recortada en el tiempo cuando tienen alto riesgo vascular y no sabemos muy bien cuál es el tratamiento más adecuado. Es cierto que ese es un grupo de pacientes, es cierto que también hay datos y evidencias publicadas sobre pacientes sin tratamiento de ningún tipo que han sido tratados con denervación, con unos datos que son bastante prometedores, y añadiendo un poco todas las evidencias a una impresión clínica en equipo entre cardiología, nefrología, medicina interna o las unidades de hipertensión, hemos conseguido consensuar cuál sería un poco el camino, la ruta, el protocolo que estos pacientes deben seguir desde que se identifica un posible candidato hasta que se decide que puede ser un paciente a denervar. Eso es lo que hemos publicado, esto es lo que tendremos que debatir sin duda y eso es lo que la experiencia en clínica nos va a decir si hemos acertado o no. Muy bien, José Antonio, gracias por esta aclaración. El documento tiene ya una virtud de entrada. Si ves la primera página, hay cardiólogos, cardiólogos intervencionistas, hay nefrólogos, internistas, hay multidisciplinariedad, ¿no? Y el documento lo lees y te insiste mucho en esto, ¿no? Intervienen varias personas, están los que ven en primer lugar, los que están en el frente del manejo de este paciente, hay luego personas que van a aplicar la técnica, como son los intervencionistas, por lo tanto están los referidores, que van a ser más hipertensólogos, ya sean nefrólogos o internistas, etcétera. Para ti, en tres frases, ¿no? ¿Qué aporta el documento de consenso español sobre denervación renal que no aporten pues, revisiones que hay por ahí publicadas o documentos internacionales? ¿Qué aporta muy brevemente este en concreto? Subrayamos esto justo que acabas de decir, la importancia que tiene el trabajo en equipo. Sin duda, la hipertensión es un efecto paradójico. No tenemos una especialidad vía MIR que se dedique solamente a esta población, que no solamente son hipertensos, sino que son hipertensos con un montón de factores asociados como debe de ser. Entonces, si solamente en España nos acercamos a los 20 millones de pacientes, imaginaos a nivel mundial lo que estamos tratando. Y claro, al no tener una sola especialidad que lo trate, lo tratamos entre todos. Eso es una paradoja en el sentido que puede ser un hándicap, pero también debe ser una ventaja. Y es lo que hemos intentado plasmar aquí en este documento, muy sintetizado, en el cual decimos que el trabajo debe ser entre el seleccionador y el intervencionista y posteriormente para hacer un seguimiento de este grupo de pacientes, porque no sabemos si la dosis ha sido correcta, no sabemos si ha respondido de forma adecuada y eso en el seguimiento nos vamos a dar cuenta de cuál es su evolución y si el paciente al final reduce su riesgo cardiovascular, que es lo que todos queremos para todos nuestros pacientes, especialmente estos que son de alto riesgo. Por tanto, selección adecuada, protocolización, identificación, estudio y selección y decisión. Es decir, esos son los 4 pasos que se deben hacer, como decía, no debe ir más allá de las 12 semanas. No podemos eternizarnos observando si un paciente tiene o no una secundaria, porque el tiempo es oro en este grupo poblacional de tan alto riesgo. Tenemos que saberse evaluar su adherencia, su tolerabilidad a los fármacos, optimizar su tratamiento, pero la respuesta al tratamiento, insisto, no debe ir más allá de 12 semanas. Y si no, es que el paciente tiene que seguir avanzando en el protocolo, hacer una prueba de imagen y observar si es un buen candidato desde el punto de vista anatómico y vuestra experiencia así lo va a decir, para ser un paciente tratado con denervación renal. Muy bien, la verdad es que muy bien resumido lo que es el espíritu, el contenido del trabajo. Y ya finalmente, ¿no? Esto habla del presente, ¿no? De cómo son las cosas ahora, pero ¿cómo prevés tú el futuro de esta técnica? Así, no vamos a elegir dentro de 10 años, pero en 2, 3, 4 años. El pasado nos ha enseñado a ser muy cautos con el futuro, porque es cierto que teníamos una experiencia importante y muy positiva, incluso en exceso, te diría, en ocasiones, porque es verdad que eran pacientes que no son muy habituales o no son generalizables a otros casos, pacientes con 180 de sistólica media, con 5 fármacos o más. Esos pacientes, afortunadamente, yo creo que ya se han ido evaluando, tratando y respondiendo. Pero claro, la gran masa de pacientes no son así. La gran masa de pacientes son pacientes con menos fármacos y con unas cifras de presión también elevadas, también asociadas a un alto riesgo vascular, pero no con esas cifras tan importantes. Y ahí es donde está la gran pregunta, es decir, ¿qué hacer con esos enfermos que ya están recibiendo tratamiento, que ya incluso hemos evaluado una buena adherencia o hemos evaluado que la optimización farmacológica es máxima, pero siguen estando fuera de control? Si además pudiéramos evaluar previamente si tienen un grado alto de hiperactividad simpática y tanto durante la técnica como posteriormente evaluar si ese
hiperactividad simpática ha sido corregida o normalizada o al menos reducida, para saber si necesitamos más dosis de radiofrecuencia más adelante o por ultrasonidos, o en cualquier caso hacer una ablación neurológica de esa parte simpática. Eso es lo que nos dirá si hemos acertado y si seguimos acertando. Por tanto, los datos están por venir. En los próximos meses tendremos más evidencias, no solamente, como decía, de ablación por radiofrecuencia, sino también por ultrasonidos, y esto es lo que nos va a poner delante si este es realmente el tercer pilar del tratamiento, siempre como un complemento al resto de técnicas, no competitivos entre ellos, que también el consenso europeo así lo ha establecido, y así nosotros nos adherimos desde el consenso español. Muy bien, pues agradecértelo, ¿no, José Antonio? Agradecértelo y a todos los autores, en especial a ti y también a Oriol Rodríguez Leor, compañero nuestro de intervencionismo. Fundamental. Oriol es muy buen amigo mío y ha colaborado mucho con la revista, y vosotros dos pues habéis sido el espíritu. Por lo tanto, muchas gracias, José Antonio, y un placer tenerte en REC Interventional Cardiology. Gracias a vosotros.